Y bueno, para andar un poquito más acerca de este tema, como bien mencionabas al arranque de nuestro noticiero, nos acompaña el doctor Héctor Javier Sánchez el día de hoy. Doctor, muy buenas tardes. Lo saluda Belinda Urías. Estoy aquí con Jesús Escobar. ¿Puede prender su micro, doctor, por favor? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya me escuchan ahí, ¿verdad? Listo, doctor. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Héctor? Gracias por tomar la Buenas tardes. comunicación. Gracias por la invitación. Oye, pues la primera pregunta que te haríamos es, ¿qué tanto está pesando la disputa de los recursos naturales en esta violencia que se está generando o se ha generado desde hace tantos años en Chiapas? ¿Qué tanto es protagonista precisamente lo que hay debajo del suelo que está en toda esta región de Chicomucelo y demás? Pues mucho, ¿eh? La verdad es que muchísimo. No hay que olvidar que Chiapas es uno de los principales productores, por ejemplo, de agregados pétreos. Es el sexto lugar en roca caliza y cal hidratada. También tiene una producción bastante notable en azufre. Y pues ahora sí que podríamos agregarle ahí, por supuesto, el ámbar, la arena, la grava, la roca caliza, la cal hidratada, el mármol, el azufre, pues la varita, el cobre, el plomo, zinc, oro, hierro y titanio. Y entonces pues ya me dirás si no son tierras, digamos, en donde pues desafortunadamente desde hace muchísimos años hablamos de un extractivismo pues exagerado, hablamos de extractivismo cuando pues queremos definir que hay, pues ahora sí que pues qué puedo decir, un despojo de minerales, despojo de tierras de manera indiscriminada, y ahora sí que, como diría el clásico de hace algunos sexenios, haya sido como haya sido, pues lo están explotando. Todas estas cuestiones que ya desde hace algunos años, ya algunas comunidades, por ejemplo, en 2019, ya se exigía un decreto de no explotación de las minas en esta zona precisamente de conflicto, en la Sierra Madre de Chiapas. Por ejemplo, podemos citar en enero de 2019 las comunidades indígenas Zoques del municipio de Solosuchiapa, que pues sí, ya se habían declarado en contra de la minería, denunciando a la empresa minera Frisco, que pretendía explotar oro, plata, cobre y zinc. También podemos decir la zona del Soconusco, donde pues ha habido rechazos, como por ejemplo en Acacayagua, donde pues se hace una extracción también indiscriminada de titanio, entre otros materiales. Y en fin, pues todas estas cuestiones hay que agregarle a los caciques que ya de por sí se han tenido pues desde tiempos inmemoriales, a las disputas que tenemos ahora en el crimen organizado y también algunos errores en las administraciones. Por ejemplo, ahora citabas el caso de Toniná, en donde, hasta donde tenemos entendido, también en las disputas con el Instituto Nacional de Antropología e Historia por las cuestiones de precios. Parece ser que le ofrecían cierta cantidad al dueño del predio, se lo estaban calificando como potrero, y yo decía, pues, ¿cómo va a ser un potrero esto? Si finalmente, pues, aquí en una zona arqueológica muy importante, ¿no? En fin, ya lo mencionabas bien, Jesús, un conflicto muy complicado de resolver, que pues mientras no se le ponga la debida atención, pues vamos a seguir padeciéndolo. Doctor, ¿Chiapas se ha vuelto en un lugar sacrificable, digámoslo así, más que nada por los intereses neoliberales? Pues mira, hijo, es una respuesta muy difícil de responder. Ahora sí que valdría la pena ver a quién se le pregunta esto, porque hay quienes te van a decir que para nada, ¿no? Incluso se hace pues yo puedo decir, una subvaloración de la problemática. Por ejemplo, también ahora ha estado muy en boga algunos reportajes que han salido de si se puede o no ir a Yaxchilán, si se puede ir o no a Bonampak. Yo he estado hablando a varias agencias de viajes y varias me dicen que sí, que no hay problema. En el único sitio donde no se coincide, se coincide, por ejemplo, es Yaxchilán, pero en el resto parece ser que no. Y en algunas agencias de viajes te van a decir que es por el aumento de precios, por ejemplo, en la zona La Candona, que lo aumentaron de 70 a 150 pesos, y en otras agencias te van a decir que, pues no solo es el aumento de precios, sino que también ya han sido grupos. Por ejemplo, hay una empresa que menciona que 3 grupos de franceses que estuvieron hace poco en la selva Lacandona, pues ahora sí que hasta los amenazaron con armas y cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, yo no me atrevería a citarlo de esa manera, pero sí que llamaría a los 3 niveles de atención. Por ejemplo, la misma diócesis de aquí de San Cristóbal acaba de emitir un comunicado recientemente, ayer me parece, donde pues habla de los atropellos e injusticias por la inseguridad, violencia y sobre todo, y eso es mi subrayado mío, por la disputa territorial
que se tiene principalmente por el crimen organizado, en las zonas, pues principalmente ahora en la zona fronteriza, pero también la zona selva, la zona altos, ya se está también acercando esto a la zona de la Frailesca, centro, norte y costa de Chiapas, ¿no? Y esto pues se traduce en violencia, en muertes, secuestros, desplazamientos forzados de personas, familias y comunidades enteras, y que pues en todos estos sitios podríamos hablar no solo de pérdida de vidas humanas, que eso sería muy lamentable, sino también de desaparecidos, de levantados y también de las personas que pues se quedan o se van, la pérdida de su patrimonio, con lo cual pues los niveles de sufrimiento son muy, muy grandes y esto, insisto, mientras no haya una solución por parte de las instituciones del Estado en sus tres niveles, pues vamos a seguir hablando de eso, como ya lo comentamos en junio del año pasado, donde se empezó a dar un exacerbamiento de las condiciones de inseguridad aquí en el Estado. Doctor, ¿se ha incrementado lo que es la siembra de droga en el lugar? ¿Cómo impacta esto al lugar? Sí, sí es muy probable que se haya incrementado, pero me parece que por ahora digamos, las disputas que se tienen en los territorios no solo los debemos de circunscribir a la siembra, sino también al trasiego pues ahora sí que de estupefacientes, pero también lo que tiene que ver con el tráfico de personas, con lo que tiene que ver con el tráfico de armas, inclusive de huachicol y pues, súmenle todo lo que ustedes quieran que pase en esa zona muy porosa que tenemos entre Guatemala y México. Oye, Héctor, este punto ahorita que mencionabas, el huachicol, esta mina de la cual daba cuenta Orsetta Belani en su trabajo, recordando que el cártel de Jalisco Nueva Generación le estaba explotando precisamente en Chicomucelo, y que era una mina que los pobladores alrededor habían dicho, ya no queremos que haya este tipo de extractivismo porque nos está generando daños a nuestra comunidad. De repente llega una organización criminal, como es el Cártel de Jalisco Nueva Generación, llega hasta con equipo para llevar a cabo ese extractivismo, y es una mina, entiendo, tú corrígeme por favor, de varita, que sirve precisamente para el petróleo, para este combustible. Cuando hablamos de que el huachicol se ha convertido ya en un problema en Chiapas. Sí, es de los principales materiales que se producen ahí y además no solo llevan material Jesús, sino que también tengo entendido que el mismo cártel pues está forzando a la gente que no quería trabajar ahí, que sí tiene que trabajar, ¿no? Incluso pues los llevan, pues yo no diría escoltados, pero sí forzados a que sigan trabajando y esto pues obviamente ha aumentado muchísimo las tensiones y también pues ahora sí que el desplazamiento ahora sí que de las personas que han podido pues ahora sí que en ciertos momentos poder desplazarse de ese lugar, aunque otras no lo han podido hacer y siguen trabajando ahí para el cártel dentro de la mina. Finalmente, mi querido Héctor, y agradeciéndote estos minutos, te queremos preguntar también, ¿cuál es tu opinión, tú que eres un experto en este tema, que estás ahí, que lo vives día con día, de estos videos que vemos de repente cuando la gente se enfrenta a las Fuerzas Armadas o no confía en las Fuerzas Armadas? ¿Se han manipulado estos videos? ¿Cómo entender esta situación de pobladores que no quieren dejar pasar al ejército? ¿Cómo entenderlo? Si te refieres, supongo, a uno de los últimos que fue en Nueva América, ¿no? Así es, Que fue el efectivamente. 15 de enero, justamente, en donde, pues sí, mira, hay cosas muy preocupantes, ¿no? Por un lado, yo iniciaría, pues ahora sí que censurando esta versión, bueno, esta parte donde le dice el militar, te tengo ubicado, cabrón, ¿no? Le dice a dos pobladores, ¿no? Me parece eso totalmente inaceptable, ¿no? Ahora, por otra parte, no hay que olvidar que los mismos cárteles reclutan a las personas y las obligan a que precisamente le hagan el enfrentamiento al ejército. Digamos, ponerlos, pues no solo a enfrentar al ejército, sino también, y eso lo vimos en el cártel de Sinaloa, ponerse en las carreteras a vitorearlos para ahora sí que decir, los vamos a defender del otro grupo. Entonces, en algunas comunidades hay personas que por un lado se quejan de que el ejército no hace nada, y hemos visto varias notas periodísticas al respecto, pero en otras no solo se queda ahí, sino que pues, bajo amenazas de la propia seguridad personal, ahora sí que de cada individuo que lo fuerzan o lo forzan a enfrentar al ejército, o de los mismos familiares, o de los patrimonios de las personas, en donde les dicen, tu labor ahorita es que el ejército no entre aquí. Y entonces, pues ahí sí es muy difícil ya dilucidar, como sucedió, por ejemplo, allá en Michoacán,
cuando empezaron a surgir los grupos de autodefensa, cuáles efectivamente sí tenían, pues ahora sí que un objetivo loable, digamos, un objetivo efectivamente de defensa, o bien, pues ya estaban haciendo una labor de defensa, pero de los grupos organizados que estaban dominando determinado territorio. Ahí habría que tener muchísimo cuidado, Jesús, en este tipo de videos. Totalmente. Doctor, pues seguimos pendientes. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy. Héctor Javier Sánchez, gracias de nueva cuenta y por ser parte de la familia Unife. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio para hablar de la problemática de Chiapas. Fuerte abrazo, Héctor. Gracias, igualmente, Jesús. Belinda. Y mira, siguiendo con más información,